¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una emisión más de nuestros estudios bíblicos. En esta oportunidad tenemos un estudio demasiado interesante y demasiado importante que nos incluye a nosotros y que ha sido parte de la controversia y parte de la formación de la crisis que atraviesa el mundo en todas las áreas. Por donde usted vea que haya crisis y conflicto a nivel personal, a nivel familiar, laboral, mundial, en todas las áreas, tiene que ver con este tema. Porque desde la creación del universo, a través de algo que se llama el pecado, los seres humanos entramos en crisis. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Soy el pastor Alejo, bienvenido. Quiero comenzar diciéndoles unas palabras que el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos en el capítulo 7 a partir del versículo 19. El apóstol dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Todos quisiéramos hacer algo bueno en la vida. Todos quisiéramos ser buenas personas, ser buenos ciudadanos, ser buenos padres de familia. Sin embargo, hay momentos donde nos frustramos porque tenemos acciones que tal vez no nos dejan muy orgullosos de ellas. Y precisamente es por la naturaleza que habita en el ser humano que no puede ser una buena persona. El mismo apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 7, sigue diciendo: miserable de mí. ¿Quién me puede librar de esto? ¿Quién me puede sacar a mí de esta condición? ¿Por qué se sentía miserable? Por su condición de pecado. Por eso y por lo tanto es importante comprender cuál es el momento en sí en que los seres humanos nos vimos envueltos en este conflicto. ¿Cuál es el origen del mal? ¿Cuál es el origen del pecado? ¿Por qué Dios no pudo impedir o intervenir la caída del ser humano? ¿Y cuál es la solución de Dios, ojo, no del hombre, para traer una respuesta que nos saque a nosotros de esta situación, para poder salir de este conflicto universal que se llama pecado? Quiero que lo veamos de la siguiente manera. El hombre fue creado como un recipiente que fuera el retenedor de la naturaleza de Dios. Pero si un recipiente se cae, se fractura, se quiebra y allí se le hace un agujero, y entonces todo lo que tú deposites allí se empieza a derramar, se empieza a perder. Y entonces ya deja de ser un recipiente. Ahora es un falso recipiente o un recipiente inútil. En ese momento ya hay una contradicción en el propósito del recipiente. ¿Por qué? Porque por un lado contiene, pero por el otro lado está derramando, se está perdiendo. Es decir, que un propósito está anulando otro propósito. Ese recipiente ya perdió su valor, porque sencillamente ese orificio hace que se pierda el contenido. Pues bien, al ser humano le sucede exactamente lo mismo. Ahora hay un elemento de más en el ser humano que no forma parte del propósito inicial, que no forma parte del propósito de Dios. Es un agujero en el carácter del hombre que hace que pierda su contenido espiritual. El hombre cayó por sus propias decisiones y se quebró en su carácter. Ahora ya es un recipiente con un propósito diferente. Ahora hay un agujero en nuestro carácter. Ahora el ser humano, debiendo ser un recipiente que contenga la naturaleza divina, ya no lo es. Por lo tanto, tiene un vacío en su ser, tiene una mancha en su carácter. Muchas personas sienten que pueden ser buenos, pero a poco tiempo terminan actuando con egoísmo, con maldad. Se vuelven a sentir secos y vacíos nuevamente. Todo porque teniendo un orificio en el carácter, una contradicción en su propósito, todo lo que reciban de Dios se va a despilfarrar, se va a derramar automáticamente. Nunca va a estar lleno, siempre va a estar vacío. Y eso hace que aparezcan los conflictos en el ser humano, hace que aparezca la frustración, la ira, la culpa, la angustia, la depresión. Y si pudiéramos tapar ese orificio, tal vez si pudiéramos restaurar esa vasija o anular esa parte mala del individuo, volvería a llenarse, volvería a cumplir su propósito.
pero no puedes tapar ese orificio sencillamente porque no eres consciente dónde está y no sabes qué es lo que está ocurriendo. Por eso, antes de avanzar, yo quiero que profundicemos un momento en lo que es el pecado. Definamos primero qué es el pecado. El pecado lo podemos definir entonces como un estado de rebelión activa o una indiferencia pasiva del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva contra Dios. Según esta definición, quiere decir que no solamente es robar, no solamente es mentir, no solamente es la inmoralidad. El pecado puede ser cualquier falta de conformidad a la voluntad de Dios. En realidad esta palabra pecado en el texto original griego significa no dar en el blanco. Significa desviarse de lo que Dios ha considerado recto. En las palabras de Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, Juan define el pecado como el quebranto de la ley de Dios. Él dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. También tenemos en Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron. Todos estamos envueltos y todos estamos sumergidos aquí en este conflicto. Por cuanto todos pecaron, ahora están destituidos de la gloria de Dios. Y dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que porque el pecado se paga con muerte. Y tú puedes preguntarte, bueno, ¿y a qué horas a mí me involucraron en todo esto? ¿Cómo así que a causa del pecado? ¿Cómo así que ya la naturaleza de Dios no está en mí? ¿Qué? ¿Quién? ¿En qué momento yo me vi involucrado en ese conflicto? Por eso es importante comprender el origen del pecado en el ser humano. Y aquí quiero compartirte algo que hemos escuchado siempre y tal vez no lo sabemos a veces de memoria, hemos escuchado esta historia. Todos hemos escuchado la historia de Génesis allá en el capítulo 3, la desobediencia de Adán y Eva hacia Dios, ¿verdad? Dejándose engañar por una serpiente muy extraña. Y digo una serpiente extraña porque dice allí la Biblia que era muy astuta, que era muy inteligente. Y entonces ellos comen del fruto prohibido y Dios por eso se enoja y Dios los termina echando del Edén. Y a veces tomamos esta historia de una forma demasiado literal. Y por los siglos nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué ese fruto es tan serio? ¿Cuál es ese fruto que dice allí la Biblia? ¿Qué representa realmente ese fruto? Y lo que podemos entender en esta ocasión es que sencillamente lo que pasó allí es lo que produce la caída del ser humano. Pero debido a que puede ser algo literal como algo simbólico, yo quiero que nosotros analicemos bien estas dos posiciones. Porque para muchos puede ser algo que fue demasiado literal, así como lo estamos compartiendo, como también puede ser que esa fruta sea algo simbólico, que ese árbol que aparece allí, esos árboles sean simbólicos. Lo único que sí sabemos es que el hombre, por todo lo que sucedió allí en el Edén, entró en pecado. Yo quiero que analicemos algo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículo 11. Que lo que en realidad hace impuro al hombre, al ser humano, no es lo que entra por la boca, sino lo que está saliendo de su corazón. Y esto a mí me trae una claridad en lo que estaba pasando allí en Génesis 3, que en realidad no es algo físico lo que nos hace impuros delante de Dios. Es obvio que el fruto no era una prueba de Dios, y eso es por obvias razones. Primero que todo, porque en ese momento no existía el mal. Dios creó a Adán y Eva a su imagen y a su semejanza, entonces no había razón para ponerlos a prueba. Segundo, que nosotros podemos ver que aquí pasó algo mucho más allá que una prueba simbólica, porque Adán y Eva realmente murieron espiritualmente. Tercero, yo quiero que pienses que el mundo está regido por unas leyes y unos principios que son para el beneficio del hombre. Por ejemplo, la ley de la gravedad, eso es para el beneficio del ser humano, ¿verdad? Todo lo que Dios creó, dice la Biblia en Génesis 1, fue bueno en gran manera. Así que todo fue bueno, todo fue útil y todo fue necesario para que el ser humano pudiera estar bien. Si hubiera sido una prueba lo del fruto, Dios les hubiera dicho, el día que ustedes coman de ese fruto, ustedes van a fracasar en la prueba y van a morir por eso. Y sencillamente Dios no lo hizo. Dios no les dice, el día que ustedes coman de ese fruto, yo los voy a matar. Mucho menos les dice eso, ¿verdad? Sino que les dice que ellos iban a morir. En el momento en que ellos actuaran de esa manera, ellos iban a morir. Y quiero darte el siguiente ejemplo.
Es como si un padre de familia le dijera a su hijo, hijo, aquí está el enchufe de la casa, yo no quiero que toques el enchufe porque el día que tú metas los dedos en el enchufe, ese día te voy a matar. Sonaría como ilógico. Yo no quiero que él meta los dedos en el enchufe porque se va a electrocutar, no porque yo le vaya a hacer algo, sino porque va a haber una consecuencia de lo que él está haciendo. El enchufe en realidad es necesario para la casa. Te voy a poner un ejemplo. Hay cuchillos en la casa, ¿verdad? Y tú no le dices a tu hijo, yo no quiero que juegues con los cuchillos porque si lo haces te voy a lastimar. No, si lo haces él se va a lastimar, ¿verdad? Si juega con los cuchillos, pues podría pasar eso. Los cuchillos no es que estén probando al hijo, la electricidad, el enchufe no es que yo los haya puesto ahí para probar a mis hijos, no, sencillamente son útiles para el hogar y debemos tener responsabilidad con ellos. Lo mismo sucedió allí en el Edén. El fruto del Edén no estaba allí para probarlos, sino porque es que era necesario, era útil, era precioso como todo lo que Dios creó. Sin embargo, Dios les advierte que no se lo coman porque las consecuencias serían lamentables. Así que lo que podemos concluir en este momento es que comer del fruto lo que reveló fue la libre decisión del ser humano de desobedecer. Ese fue su deseo. No se trata de lo que entra por la boca, sino de lo que se está manifestando en el corazón de ellos que los llevó a rebelarse contra el Creador. Allí entra el pecado en el ser humano, en un razonamiento interno que los lleva a tomar una decisión y una acción libre de hacer lo que hicieron, es decir, no obedecer a Dios. Tal vez tú pudieras decir, no, si yo hubiera estado en el Edén, a mí no me hubiera pasado eso, yo hubiera sido fiel a Dios y yo jamás me hubiera equivocado. No nos digamos mentiras. Si tú hubieras estado en el Edén, también te hubieras equivocado. Si yo hubiera estado en el Edén, también me hubiera equivocado. No seamos mentirosos, al igual lo hubiéramos hecho. El caso es que ahora Adán y Eva están muriendo espiritualmente por algo que Dios lo define como pecado. Ahora ellos son vasijas que se han roto y esa naturaleza divina ahora es vaciada de sus vidas. De ahí en adelante, todos los seres humanos que nacemos con ese mismo agujero en nuestro carácter. Bueno, aquí yo quiero hacer un paréntesis y quiero darte una buena noticia, que ese problema ya Dios lo solucionó. Acuérdese que ya les había dicho que la solución no estaba en nosotros los seres humanos, sino en Dios. Y Dios trajo la solución por medio de Jesucristo. Pero eso es otra lección, eso es otro tema que yo no quiero ahondar porque me tomaría lógicamente muchísimo más tiempo. Aquí nos vamos a enfocar con relación al pecado, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús somos hechos vasijas nuevas, recipientes nuevos donde podemos volver a contener la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Ahora, lo que quiero compartirles es cómo reaccionamos o cómo podemos reaccionar nosotros frente al pecado según las Escrituras. Primero que todo, podemos reaccionar frente al pecado con culpa. Quiero decirte que Satanás siempre ha sido el archienemigo del ser humano y él siempre está buscando tu caída, él siempre está queriendo alimentar situaciones para hacerte tropezar y hacerte caer y sumergirte en la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y entonces una vez que tú caes, entra en tu conciencia algo que llamamos culpa. Y es porque Satanás precisamente empieza a martirizar tus pensamientos y tu conciencia porque lógicamente te equivocaste. Dice Zacarías capítulo 3 versículo 1 que había una visión allí de Zacarías donde él veía al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor y que Satanás estaba allí al lado para acusarlo. Siempre está allí, el acusador de nuestras vidas, el acusador del mundo. Y esa reacción de culpa pues puede caracterizarse, digámoslo de esta forma, en fuertes sentimientos de responsabilidad, de sentirnos como en un callejón sin salida, de sentir una aflicción para darnos golpes de pecho, que es lo que nos llevaría a la soledad, a la depresión. Pero aquí también entraríamos al segundo punto. La segunda forma de reaccionar frente al pecado puede ser con remordimiento. Dice la palabra del Señor allí en Génesis capítulo 3 versículo 7 que entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y ellos conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de la higuera y se hicieron delantales.
Luego de que lograr que Adán y Eva desobedecieran a Dios, Satanás tenía en mente otro paso más. No solamente que ellos desobedecieran a Dios, no, ese no era el fin de lo que él quería. Él quería algo que Martín Lutero lo define como destruirlos por la desesperación. Es decir, Martín Lutero aquí se está refiriendo al remordimiento, el remordimiento que causa la culpa, ya que antes tenían la conciencia de Dios, pero ahora tienen la conciencia del pecado, de lo que es bueno, de lo que es malo, porque fueron abiertos sus ojos. Y se refiere a que ellos despertaron al pecado, se refiere a que en ese despertar el pecado ahora ellos lo ven y ahora ese pecado los acusa, ahora ese pecado ellos lo repudian, ¿verdad? Ahora ellos se sienten convictos de la consecuencia del pecado, como les pasó allí a Adán y Eva, y lo que eso produce es que ellos se alejen y se escondan de Dios. Ustedes ya conocen la historia. El pecado, la culpa y el remordimiento lo que hace es que cuando Dios viene, ellos se esconden. Cuando una persona ve su pecado, es despertada al horror de su pecado y es arrastrada por el diablo, quien le dice que ya no hay esperanza. El diablo quiere entonces, como dijo y les decía Martín Lutero, destruirlos y destruirnos por la desesperación. Mire que eso fue lo mismo que sucedió con Judas. Cuando él vio la maldad que hizo de que traicionó a Jesucristo, él no se arrepintió. Él, en cambio de pensar en un arrepentimiento bíblico, que en griego es metanoia, que es cambio de mentalidad, lo que en realidad dice la palabra allí griega es que él sintió metamelomai, que significa remordimiento. Dice que por causa de ese remordimiento, él fue y se ahorcó. El remordimiento no es en realidad arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero trae un cambio en la vida de la persona, ¿verdad? En la forma de pensar, de ver la vida de la persona, que lo encamina a una dirección diferente en la vida. Adán y Eva se sintieron el mismo remordimiento que tuvo Judas a causa del pecado, pero su pensar no fue un cambio de mentalidad, tomar una dirección diferente. Ellos prefieren esconderse de Dios, mas no arrepentirse. La tristeza de nuestros primeros padres, como la de Judas, es una clase de tristeza equivocada, porque el remordimiento no lleva a ningún cambio de las personas. La Biblia lo llama en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, la tristeza del mundo. Dice el apóstol Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, metanoia, para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, metamelomai, es decir, remordimiento, esa produce muerte. Este estado de remordimiento se caracteriza porque la persona solamente halla sosiego y tranquilidad por medio del autocastigo, como lo leemos allí en Mateo 27, que Judas, luego de que entregue al Señor, pues al ver todo lo que hizo, se sintió condenado, y pues él fue y entregó las monedas, pero luego fue y se quitó la vida, fue y se suicidó. Y ese episodio nos relata la traición de Judas, Judas Iscariote a Jesús, ¿verdad? Tanto fue su dolor, tanto fue su remordimiento, que él encontró como única salida el autocastigo y se suicida. Mira que en la actualidad existen muchas personas que solamente encuentran alivio en sus sentimientos de dolor, causando más dolor a sus vidas. Y eso es equivocado, porque la salida del pecado no es por medio del autosufrimiento. Otra forma como nosotros podemos reaccionar al pecado es con la justificación. Eso sucede cuando no reconocemos la falta y por el contrario terminamos culpando a otras personas, pero eso es un camino también equivocado. Vemos dos ejemplos en las escrituras de esta reacción. En Génesis 3, cuando Dios los confronta a Adán y a Eva, Adán dice: Señor, la mujer que tú me diste. Bueno, Eva, ¿qué pasó? No, Señor, la serpiente que usted creó. En realidad todos terminan justificándose, ¿verdad? También lo vemos en Génesis 4, cuando Dios se acerca a Caín, después de haber asesinado a su hermano Abel, y Dios se acerca a preguntarle porque Él quiere darles oportunidad de que se arrepientan, de que reconozcan, de que cambien de parecer. Pero Caín termina diciéndole: ¿acaso yo soy el guardaespaldas de mi hermano? Él tuvo una oportunidad de arrepentirse, pero no lo quiso hacer. Terminó justificando lo que hizo. Mire que la justificación es un autoengaño que no nos va a permitir reconocer el error, ni tampoco arrepentirnos. Y para finalizar, también podemos reaccionar con arrepentimiento. El arrepentimiento, como decía ahora, metanoia, es la acción de reconocer la falta y cambiar la actitud frente a ella.
asumiendo nuestra responsabilidad de manera personal, de manera individual. Esta palabra griega metanoia significa un cambio de propósito en la vida, un cambio de actitud y de mentalidad que involucra también un dolor o tristeza por haber fallado, por haber quebrantado una norma, ¿verdad? Indica un regreso, indica un cambio de parecer, indica un repudio al pecado para volvernos a Dios. Y tenemos como ejemplo allí en las Escrituras, en Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo. Ustedes saben aquel muchacho que hizo que el papá le entregara la herencia y él se fue y se la malgastó en vicios, en mujeres, en fin. Y ustedes saben cómo termina el hijo pródigo. Él termina reflexionando con una mentalidad de arrepentimiento, de volver su vida a un rumbo diferente, de volverse a su padre, de pedir perdón, de reconciliación. Y su vida fue restaurada porque el arrepentimiento siempre te va a llevar a restaurar tu comunión con Dios. Muy bien, como conclusiones finales, durante toda esta lección, yo quiero que tú recuerdes lo que hemos aprendido. Hemos aprendido la definición del pecado y el poder que éste ha ejercido sobre el ser humano para separarlo de la naturaleza divina. El pecado separa al hombre de Dios. Esta separación trae una muerte espiritual, la cual solamente es sanada cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Todos los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa, pero cada uno tiene la capacidad de elegir libre y responsablemente entre el bien y el mal. Todo se resume en una decisión. La persona decide de manera personal si acepta y recibe la obra de Jesucristo para poder nacer de nuevo, para poder ser una nueva vasija que contenga nuevamente la naturaleza de Dios y que la naturaleza de pecado sea quitada, o por el contrario, seguir caminando en pecado, seguir caminando con esa fractura, ese agujero en el carácter que nos lleva a estar ausentes, lejos, separados de la vida que Dios quiere y ha destinado para nosotros. Esa decisión solamente va a llevar al ser humano hacia la muerte, muerte espiritual. Jesucristo venció el pecado para que tú también puedas tener la victoria sobre el pecado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión. Que el Señor los bendiga. Recuerde que soy el Pastor Alejo y pueden contar conmigo. Llámeme, escríbame, que estoy dispuesto a escucharle y a orar por sus vidas. Bendiciones.